Esta tarde nos acompañan en Mega Noticias a debate para platicar sobre las enfermedades mentales. Juan Pablo Arredondo. Juan Pablo es psicólogo, Mariano Salinas Pineda, psicoterapeuta y psicólogo social, y Jonathan Escobar, psiquiatra. Gracias, Juan Pablo, Mariano y Jonathan, por estar con nosotros esta tarde en Mega Noticias. Y me gustaría iniciar con usted, Jonathan. ¿Hay suficientes psiquiatras y psicólogos en México para atender este enorme número de personas con problemas de salud mental? ¿Qué tal? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Mira, esa pregunta es muy interesante. Dependiendo de la región, por ejemplo, en la Ciudad de México y centro del país, podríamos decir que aproximadamente hay un psiquiatra por cada 1,000 a 2,000 personas. Pero hace algunos años, por ejemplo, en el estado de Tlaxcala, solo existía un psiquiatra en todo el lugar. Y así, conforme nos vamos alejando a la periferia del país, el número de especialistas va disminuyendo y desde luego tiende a ser peligrosamente insuficiente. Sí, como usted nos señala, Jonathan, el número en algunas regiones del país no es suficiente, pero cuando hablamos, Mariano Salinas, de las instituciones de seguridad social, es decir, una persona que tiene una situación de salud mental, ¿tiene suficiente acceso a tratamiento en instituciones como el IMSS, como el ISSSTE, como los ISSSTE locales, o ya no hablemos de instituciones o de personas que tienen derecho a biencia? Las personas que no tienen derecho a biencia pueden ir a un centro de salud, el IMSS Bienestar atiende estos padecimientos. ¿Cómo están las instituciones de seguridad social en la prestación de servicios de salud mental, Mariano? Hola Juan Carlos, mucho gusto. Bueno, la verdad es que si bien es cierto que existe, ¿no?, un cierto acceso a este tipo de servicios que buscan la salud emocional de la gente a nivel gubernamental, no nada más es insuficiente, sino que además estamos hablando de, creo, ¿no?, y dicho con todo respeto, de las peores versiones que puede haber en ese sentido. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que justo, ¿no?, por esta falta de profesionales y porque realmente por más que se hagan leyes y por más que se hagan nuevas iniciativas, la salud emocional no es una prioridad ni en este ni en ningún gobierno que ha habido en este país. Entonces, si tú te pones a revisar, de repente hay gente que sí puede estar puede tener acceso, ¿no?, a una terapia, a algún acercamiento por el estilo, pero me hablas de profesionistas que tienen que ver a 15 pacientes al día, 20 pacientes al día, en tiempos muy reducidos. La realidad es que la salud emocional de un tiempo para acá, si no es que siempre, se ha convertido en una especie de servicio VIP. Y si a eso le sumas la cantidad de espacios que han surgido a partir del coaching o de terapias de este tipo que pues no tienen ningún fundamento en realidad y que a veces suelen causar más problemas, pues la realidad es que la gente está un poco perdida en ese sentido, ¿no? Por un lado es muy caro a veces asistir a ese tipo de lugares, sobre todo para una buena franja de la población, y las opciones que hay por vía gubernamental son muy pobres o de plano pues rozan un poco con la farsa. Sí, Juan Pablo Arredondo, en promedio en México, ¿cuánto cuesta una cita en la medicina privada, en el sector privado, con el psicólogo? En promedio, ¿cuánto cuesta una cita en el sector privado con un psiquiatra? Mira, yo creo que varía mucho. No quiero hablar de que depende del sapo es la pedrada, definitivamente no, pero sí hay muchas variantes. La zona, sí cambia los precios por la zona. Dos, la experiencia del terapeuta. Tres, es el tipo de enfoque que tenga y, digamos, como el bagaje previo que tengan. Pero hoy estamos hablando en un promedio aproximado, yo calcularía de aproximadamente unos 600 pesos la consulta aprox. Encontrarás unas de 300, de 400, habrá otras de 1,100, de 1,500 y hasta 2,000. Yo le daría hoy un promedio entre 4 y 600 pesos promedio. Pero sí varía
dependiendo Sí. de muchos factores. Sí, Jonathan, ¿cuántos pacientes atiende un psiquiatra por día? ¿Cuántos pacientes es capaz de atender un psiquiatra por semana, por mes? Y si ese número es adecuado para poder dar seguimiento personalizado a cada uno de los casos, porque no estamos hablando de, pues, de un dolor de cabeza. Sí, claro. Por ejemplo, en el hospital donde trabajo, pues inicialmente me dieron la oportunidad de 40 minutos por paciente. No obstante, esto saturó y colapsó mi agenda. Me tuve que ver en la necesidad de disminuir un poco más el tiempo con la finalidad de poder ver más pacientes y no postergarles tanto la cita. Yo termino viendo en promedio de 14 a 18 pacientes en el hospital por las mañanas, y en mi Sí. consulta privada ya por la tarde. Pues actualmente la verdad me gusta mucho mi trabajo y no paro. He terminado viendo pues en promedio unos 8 a 9 por la tarde. Desde luego, tengo pacientes que agendan incluso a las 11 de la noche, ¿no? Y con mucho gusto los espero. Sí. Entonces, en promedio estaría viendo al día aproximadamente unos 22, 23 por día. Sí, Mariano Salinas, psicoterapeuta y psicólogo social. Estamos conversando sobre la situación de la atención de la salud mental en nuestro país. Con esta cantidad de pacientes que se pueden atender al día, pues es una muestra de que hace falta más terapeutas o falta más personal especializado en esta materia. Pero bueno, Mariano, ¿cuál es el principal tema de consulta? Es decir, cuando un paciente llega por primera vez con el psicoterapeuta, con el psicólogo, con el psiquiatra, ¿cuál es el principal tema de consulta? ¿Cuáles son las principales problemáticas que manifiesta el paciente? Bueno, yo creo que en el lado terapéutico, ¿no? Alejándonos un poquito de esta parte de psiquiatría, pues es un poco lo que mencionaban, ¿no? En la cápsula que pusieron al principio, cuestiones de ansiedad, de depresión, de lo que se conoce ahora como el burnout, ¿no? En el trabajo, más todas las versiones de conflicto existencial que son propias de que la gente se empiece a preguntar de pronto, ¿no? Alrededor de su vida, decir, bueno, yo de repente me levanto, me voy al trabajo, del trabajo a la cama y así son todos mis días. Ese tipo de conflictos son muy comunes, sumados a cuestiones, por ejemplo, de pareja, ¿no? Siempre son como las cosas más frecuentes. Pero yo creo que ahí, por lo menos, no sé qué opinarán mis colegas, pero es sorprendente, por lo menos en mi caso, cómo se ha notado un recrudecimiento justo en lo que tiene que ver el estrés. El estrés del día a día y el estrés laboral es una cosa que va en aumento, y cómo se han creado estos cotos y estos caldos de cultivo sumamente agresivos y sumamente estresantes en los campos de trabajo. Personalmente a mí me sorprende porque es algo que veo cada vez más y más seguido. Ya está superado en México, Juan Pablo Arredondo, esa máxima que existía o esa idea que existía de que yo no voy al psicólogo, yo no voy al psiquiatra porque no estoy loco. Creo que el avance es increíblemente maravilloso, porque ya no es una tendencia a pensar que voy al psicólogo o al psiquiatra solo porque estoy loco. Ha cambiado. También hay zonas del país que todavía siguen siendo como muy tradicionalistas en términos de la ayuda psicológico-psiquiátrica, y digo tradicionalistas porque siguen con mucha defensa, con mucha renuencia, pero bueno, creo que esto poco a poco ha ido cambiando. Pero también creo que lo que ha cambiado es la necesidad del paciente, porque la pérdida de, llamémosle como queramos, de la estabilidad, de la paz, de la tranquilidad, de estos elementos en donde estoy en mi centro zen y me siento bien conmigo mismo y me siento bien con los demás, eso es lo que ha variado. Y hoy el reconocimiento de los trastornos, el reconocimiento de sentirme mal emocionalmente y el peso que se le da a la salud mental, afortunadamente ha incrementado considerablemente.
Hoy sabemos, por lo menos muchos así lo consideramos y afortunadamente también muchas personas, es que la salud mental hoy está ocupando un lugar solamente por debajo de la salud física. Es decir, me tengo que sentir bien físicamente, por lo que normalmente voy con un médico, con un doctor, con un especialista, me tomo medicamento e inmediatamente después está la salud emocional. Sin embargo, también es cierto que en la propia salud emocional sabemos que existen estos famosos trastornos que son psicosomáticos y que a veces la gente piensa que lo psicosomático es inventado, que lo psicosomático solo está en su cabeza y no es cierto. Y no, lo que siempre aclaramos y decimos es, lo psicosomático es real, solo que tiene contenidos emocionales. Se va generando desde las emociones. El estrés, la ansiedad, la depresión va a generar conflictos psicosomáticos, es decir, pérdida de apetito, dolores abdominales, dolores de cabeza, cefaleas y muchos otros trastornos que van asociados directamente a lo físico, pero que provienen de un contenido emocional. Por lo tanto, sí, es cierto que este contraste entre lo físico y lo mental, pues hoy está más o menos equiparándose en un sentido de necesidad y de búsqueda de ayuda para las personas. Vamos a continuar con esta conversación, si les parece. Juan Pablo Arredondo, psicólogo, Mariano Salinas Pineda, psicoterapeuta y psicólogo social, y Jonathan Escobar, psiquiatra, en Mega Noticias Debate con el tema de la salud mental en nuestro país. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticias Debate. Médicos Sin Fronteras alerta sobre secuelas de salud mental por la violencia contra los migrantes en el sur del país. Tapachula, la principal ciudad mexicana en límite con Centroamérica, la violencia está detrás del 80% de los casos de migrantes que presentan problemas agudos de salud mental. Así lo alertó la responsable de Médicos Sin Fronteras, Sinaí Guevara. Los niveles de violencia no han disminuido, eso te lo sigues encontrando por igual, es decir que si 100 personas cruzan, probablemente 100 personas vayan a sufrir violencia, ¿no? Y es lo que nosotros estamos encontrando, que el mayor detonante de situaciones
de salud mental agudas, no es las condiciones de vida en las que están, no son el duelo de migrante, que es algo de lo que se habla mucho, sino de lo que se está hablando es de la violencia. La violencia es en 80% de los casos el detonante de las crisis de salud mental. La organización señaló que los migrantes en la frontera sur padecen los niveles de peligro y violencia de la zona, donde es creciente la disputa de grupos criminales por controlar el tráfico de personas y drogas. La funcionaria también citó que las solicitudes de asilo en México han caído cerca de un tercio en lo corrido del año tras el récord de casi 141,000 peticiones en 2023. Sin embargo, los niveles de violencia no han disminuido a la par. De otra parte, la migración irregular a través de México creció a un 193% interanual en la primera mitad del año, hasta alcanzar, según datos del gobierno, un récord de más de 712,000. Tan solo entre enero y marzo se atendieron 1.569 personas en salud primaria. De ellos, 478 tuvieron consultas individuales por temas de salud mental y en 32 casos fueron identificados tratos crueles, inhumanos, de violencia y tortura. Continuamos en el Mega Debate con Juan Pablo Arredondo, psicólogo, Mariano Salinas Pineda, psicoterapeuta y psicólogo social, y Jonathan Escobar, psiquiatra. Jonathan, ¿cómo saber si debo acudir con el psicólogo o con el psiquiatra? Esa es una pregunta muy frecuente y que genera mucha incertidumbre. La verdad es que cualquier persona que sienta la necesidad de ser escuchada, atendida, o que esté pasando por algún tipo de sufrimiento, experiencia dolorosa, o que desde su propia percepción subjetiva considere atención en cuestiones de salud mental, la verdad es que puede ir con cualquiera de los dos. Los dos pueden dar la atención inicial, sí, y en un momento determinado, pues bueno, se pueden complementar en el seguimiento posterior del paciente. Pero a mi perspectiva... Sí, ¿en qué casos? Sí. A mi perspectiva, tanto el psicólogo como el psiquiatra... Ok, perdón. Como te comentaba, cualquiera de los dos puede dar la atención inicial y de ahí determinar cuál sería el plan de manejo más idóneo. Sí, ¿en qué casos, Mariano Salinas, el psicólogo deriva al psiquiatra? Bueno, yo creo que ahí estamos entrando en un bonito debate cuasi histórico, que es cierto, ¿no? Lo que dice mi compañero, de muchas veces es importante poder trabajar de forma multidisciplinaria. La cuestión es que a mí me parece que en el día a día, con todas las cosas que nos pasan, estrés, depresión, etcétera, sí tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de empezar un tratamiento farmacológico. No es que esté uno en contra, pero creo que muchas veces se ha generado un poco esta cultura de que para cualquier cosa, pastilla, chocho, hasta el grado de que hay médicos generales que dan antidepresivos, ansiolíticos. Se ha vuelto una cosa un poco como muy tomada a la ligera. Entonces, a mí me parece que a menos que haya un problema verdaderamente grave, por ejemplo, si hablamos de depresión, es normal que la gente pueda tener depresión, que se pueda sentir lo que conocemos como bajoneada, ¿no? Y eso basta para ir a buscar ayuda. Si de pronto estamos hablando de que de verdad llevo 3 días que no me puedo parar de la cama, que no he comido, que una cosa así de importante, probablemente acudir al psiquiatra sea como lo más oportuno de entrada, ¿no? Entonces, yo aquí no estoy diciendo que no se pueda trabajar de manera multidisciplinaria, solamente es un poco como para plantear esta importancia de no pensar que hay pastillas mágicas para arreglarnos, que forzosamente tiene que haber un trabajo personal y que en ese sentido, pues nosotros también tratemos de evaluarlo y nosotros como profesionales también ser como muy responsables en ese sentido. Sí, Juan Pablo Arredondo, ocurre que una persona cuando tiene una situación mental grave, una situación, por ejemplo, de pensar en la muerte, en quitarse la vida,
pues el familiar o quizá la persona que se siente así busca una cita con el psicólogo o busca una cita con el psiquiatra o va a su institución de seguridad social y sí, pues espere su sentir y espere su padecimiento hasta dentro de 15 días, porque no hay citas sino hasta dentro de 15 días o hasta dentro de un mes o hasta dentro de 2 meses. En situaciones de emergencia, ¿a dónde puede acudir una persona para recibir atención inmediata, Juan Pablo? Bueno, yo creo que la consulta privada es la primera opción cuando es viable, cuando es posible. ¿Por qué? Porque esto da un acceso mucho más rápido, mucho más directo al especialista, ¿no? Yo creo que hay momentos en que ciertos padecimientos, incluso vamos a poner cuestiones no solo de depresión, sino también personas que están en crisis emocionales importantes, en estas cuestiones a lo mejor ya de trastornos psiquiátricos importantes, no sé, un trastorno bipolar o un trastorno limítrofe de la personalidad que está poniendo en riesgo a la persona o está poniendo en riesgo las personas que están alrededor. Creo que sí es necesario una atención inmediata, y esa atención inmediata se puede dar a través de ciertas instituciones, incluso públicas, en donde hay un área de emergencia, en donde se puede acceder en este tipo de casos, pero la realidad también es cierto que de pronto estas instituciones no tienen ni el espacio ni tienen el personal para poder pues, recibir a una persona que tenga esta condición. Por eso sí creo que la atención privada en muchos casos no es que necesariamente sea lo ideal, y sobre todo para personas que tienen poca posibilidad de pagarlo, pero sí por la inmediatez de la situación a veces hay que hacer estas intervenciones emergentes. Se supone que Sí, las instituciones públicas tienen acceso para esto, pero pues digo, seguramente mis colegas habrán oído N cantidad de casos que los rechazan y los regresan a sus casas con honores, tengan lo que tengan, O sea, ni siquiera hay una evaluación certera del asunto, simplemente pues no es candidato para aquí, ya se mató, ya se tomó pastillas, ya se hizo, ya se cortó, ya se colgó, ¿no? Bueno, pues para su casa. No es lo ideal. Sí, Jonathan Escobar, retomando lo que dijo ahorita Mariano Salinas con respecto a la medicación, a los medicamentos, ¿en qué momento se justifica recetar medicamentos psiquiátricos a los pacientes? Bueno, la verdad es que hay criterios muy específicos para determinar en qué momento ya se trata de una ansiedad o una depresión clínica que amerita el manejo, pero es importante señalar algo. Se ha visto que los cuadros de ansiedad y depresión causan una disminución del conteo neto neuronal. Como tal, depresión y ansiedad hasta hace unos años ya se vio que son factores de riesgo para demencia. El tratamiento oportuno, precoz, en estos casos, va no solo a mejorar la calidad de vida del paciente en términos de los síntomas que presenta, sino que puede evitarle cierto deterioro mental, cognitivo, de sus funciones mentales a largo plazo. Entonces, en caso de que sea una depresión o ansiedad como tal, clínicamente establecida, el tratamiento debe de iniciarse. Y, pues bueno, como comento, los criterios también establecidos y quien lo puede determinar es el especialista definitivamente. Sí, ¿cuál es el medicamento más recetado en la psiquiatría en México, Jonathan? ¿La sustancia o el medicamento más socorrido? Los antidepresivos se prescriben a nivel mundial uno Sí. cada 5 minutos. Inhibidores de la recaptura de serotonina. Sí. ¿Hay Algún medicamentos ejemplo en este momento? Es decir, si uno va a la farmacia los encuentra, porque hubo reportes el año pasado, antepasado, de que pues, están batallando los pacientes psiquiátricos para encontrar medicamentos, no solo en el sector público, también en el particular. Sí, por desgracia, hace algunos meses hubo un desabasto importante en gran parte de los psicofármacos, principalmente algunos antipsicóticos, manejos específico para el déficit de atención, algunos antidepresivos, Sí. y
pues bueno, sí, sí hemos sufrido esa parte, tanto los prescriptores, el psiquiatra, como el paciente. ¿Qué tanto, Actualmente me Mariano parece... Salinas Pineda? Sí, sí, perdón, continúe, Perdón. Jonathan. Muchas gracias. Un último comentario. Me parece que ya hay un poquito más, pero no es suficiente la situación actual. Sí, sí, Mariano, ¿qué tanto la situación de la salud mental en México se agrava por que no se diagnostican a tiempo neurodivergencias? Bueno, eso ciertamente es una problemática porque si bien es cierto que, ¿no? Como lo comentaba Juan Pablo ahorita, que ha habido una apertura en este acercamiento de, de que a la gente le está haciendo más fácil acudir a este tipo de espacios, en realidad esta parte del diagnóstico puede tardar mucho porque todavía a nivel cultural estamos un poco en pañales en relación a qué hacer en este tipo de circunstancias, ¿no? Siempre tardamos un poquito en asistir a especialistas y eso retrasa mucho el diagnóstico, sumado también a que de pronto hay muchos diagnósticos un poco sacados medio de la manga, ¿no? No necesariamente siempre van a ser acertados, nuevamente por lo mismo, porque de pronto hay ciertos sectores, por ejemplo, médicos generales, que sin tener como la estructura completa de este tipo de diagnósticos, de pronto se los avientan un poco de forma silvestre y eso empieza como a enturbiar mucho las aguas. Y si a eso le sumamos que nuestra estructura social no está construida para velar por la salud emocional en general. O sea, eso es bien importante entenderlo. Por más que haya habido avances y por más que haya intentos y iniciativas, etcétera, es muy complicado tratar de centrarse en esta parte de, por ejemplo, de los diagnósticos, cuando vivimos en un medio donde, por ejemplo, toda la parte laboral está diseñada para seguir provocando lo que eventualmente desencadena estas problemáticas. ¿No? Es un poco como querer sacar un barco que se está hundiendo con una cubeta. Ese es un poco el problema. Entonces, ciertamente uno de esos elementos son los diagnósticos que a veces no necesariamente están bien hechos y que en muchas ocasiones tarda la gente en llegar y decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Sí, vamos a continuar con esta conversación ahorita en un par de minutos. Estamos con Juan Pablo Arredondo, psicólogo, con el psicoterapeuta y psicólogo social Mariano Salinas y con el psiquiatra Jonathan Escobar en Mega Noticias a Debate. A Debate con Juan Carlos Zúñiga. A Debate con Juan Carlos Zúñiga.
A Debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticias a Debate. Estamos platicando con Juan Pablo Arredondo, psicólogo, con Mariano Salinas Pineda, psicoterapeuta y psicólogo social, Jonathan Escobar, psiquiatra. Y estamos hablando de, Juan Pablo, de las neurodivergencias. Las neurodivergencias. ¿Qué tanto, si se llega a una edad adulta y las neurodivergencias no se diagnosticaron a una edad temprana, puede agravar la situación de salud mental? O bien, ¿cómo un adulto puede darse cuenta que tiene una neurodivergencia y cómo se puede atender? Bueno, creo que como Mariano bien lo decía, creo que ahí, y bueno, también Jonathan, creo que el diagnóstico, pues en cualquier caso, de cualquier enfermedad y en cualquier rama, pues un diagnóstico a tiempo va a hacer una diferencia muy grande en el propio tratamiento. En cualquier área que estemos hablando, ¿no? Si el tratamiento tarda en darse porque hay un diagnóstico tardío, pues es obvio que la situación, y así me gusta explicarlo, estaríamos mucho más en un tratamiento que pudiera ser mucho más correctivo que preventivo. ¿Por qué? Porque hay que corregir un montón de síntomas, hay que corregir un montón de manifestaciones de esta enfermedad y también de gran cantidad de los problemas que se pudieron haber derivado de la condición del adulto, ¿no? Mientras más joven o a más temprana edad del propio padecimiento se agarre, pues claro está que vamos a tener una posibilidad de prevenir, porque ya tenemos muchos elementos que nos pueden hacer que trastornos específicos pues se puedan ir como aminorando la sintomatología y que el paciente pueda tener una vida pues muchísimo más funcional por un trabajo que se hace previo a una condición más grave. Entonces, creo que el asunto del diagnóstico temprano es lo que hace la diferencia y en la salud mental tampoco es la excepción. Si nosotros hacemos en la depresión, en la ansiedad, en el Asperger, en el déficit de atención, en trastornos bipolares, en trastornos limítrofes de la personalidad, en cualquier otro que tuviera que ver con esta neurodivergencia, podemos hacer un tratamiento mucho más efectivo, ¿no? Y mucho más preventivo. Sí. Jonathan Escobar, sí. ¿La depresión se cura, Jonathan? Depende, ¿no? Si hay varios factores de buen pronóstico, es decir, es el primer episodio depresivo, el paciente es un paciente joven, motivado y se adhiere correctamente a las indicaciones médicas y farmacológicas, el pronóstico será muy bueno, relativamente muy bueno, con una remisión total de los síntomas hasta en un periodo máximo de 3 meses. No obstante, si se trata de un paciente renuente, ya deteriorado, añoso, con varios episodios previos, es decir, ya en el seno de un trastorno depresivo recurrente, el pronóstico tiende a ser más complicado debido al deterioro cognitivo, a que el cerebro se va haciendo pequeño en el tiempo con estas enfermedades. Entonces el tratamiento se vuelve más complejo, más complicado. Sí, interesante lo que nos comparte Jonathan sobre cómo abordar el tema de la depresión. Y si hablamos de ansiedad, Mariano Salinas Pineda, ¿la ansiedad se cura? Bueno, lo que pasa es que la ansiedad es un elemento inherente a la vida. Imaginar un mundo o una existencia sin nada de ansiedad es totalmente ilusorio. Lo que sí podemos hacer es mantener los niveles de ansiedad en un rango manejable, y esto tiene que ver con muchos aspectos de nuestra vida, ¿no? Básicamente, desde el límite que tengo que poner a lo mejor en mi familia, el permitirme tratar de acceder a un cierto tipo de deseo, el renunciar a ciertas presiones que a lo mejor vienen del deber ser social, todo ese tipo de movimientos pueden ayudar mucho a que la gente llegue a un punto de satisfacción con su vida. Y entonces dentro de esa satisfacción, la ansiedad y muchas otras cosas
pueden estar en terrenos manejables, porque finalmente la ansiedad, o sea, yo puedo trabajar mucho, pero si salgo y voy y tengo que llegar al trabajo y ese día hay manifestación, pues voy a sufrir ansiedad. Aquí lo que hay que hacer es que la gente pueda mantenerse en niveles manejables y que además obtenga herramientas para que cuando haya un pico de este tipo de situaciones pueda lidiar con eso y pueda administrarla de mejor manera. Sí. ¿Qué tanto los problemas de salud mental, Juan Pablo Arredondo, derivan en problemas de adicciones a sustancias? No, bueno, prácticamente todo, ¿no? Hay algunos criterios diagnósticos en donde incluso se limita la posibilidad de hacer ciertos diagnósticos precisamente cuando se da por consumo de sustancias, de alcohol y de drogas, que pues obviamente restringen la posibilidad de establecer un diagnóstico. Es decir, el alcohol, las drogas, las sustancias en general pueden ser pues los grandes detonadores de una gran cantidad de trastornos emocionales y psiquiátricos muy graves. Voy a poner un ejemplo, solo como ejemplo. Podemos tener un episodio psicótico, es decir, pérdida de contacto con la realidad, en donde hay alucinaciones, hay delirios, y que no necesariamente respondan específicamente a un trastorno psicótico como lo tendría cualquier persona, sino es derivado del uso de sustancias. Y entonces ya es un cuadro psicótico resultado del uso de sustancias, ¿sí? Por lo tanto, bueno, pues es el detonante en cualquiera. Sabemos también, por ejemplo, que el uso de sustancias te sube, ¿no?, anímicamente, digamos, y después bajar en el estado anímico, pues es en muchos casos una caída libre. Y solo como ejemplo pongo, pues algunos de los artistas, de los cantantes, de gente que sabemos que, pues por estar en el consumo de sustancias, de verdad caen en depresiones increíblemente profundas que los llevan incluso al suicidio, ¿no? Cuando se supone que tienen una vida ideal que pues les decae por el tema del uso de sustancias. Entonces, pues la respuesta es todo. Sí, bueno, les agradezco mucho, Juan Pablo Arredondo, Mariano Salinas Pineda, Jonathan Escobar, que nos hayan ayudado a entender y que nos hayan compartido sus conocimientos y sus puntos de vista sobre la salud mental en México. Estamos en contacto para futuros encuentros y conversaciones, si les parece, aquí en Mega Noticias. Gracias y muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, Juan Carlos. Gracias, hasta luego. De esta manera concluimos este espacio de Mega Noticias Debate. Le invito a que se quede en esta señal y que mañana coincidamos a las 5:10. Gracias, buenas tardes. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga.